Bien, Guillermo, para empezar a charlar, yo acá tengo Los Crímenes de Alicia, lo estuve leyendo un poco por arriba, empezando a leer. Me encontré con agrado, porque cuando lo compré porque vi tu nombre, vi la portada, me llamó la atención. Inmediatamente me di cuenta que era Seldon de nuevo, con otro caso. Y la verdad que lo primero que quería empezar a charlar, porque hay una tradición en esta clase de aventura de personaje, muy emparentada con el final del siglo XIX, el principio del siglo XX, cuando brilla, ¿no?, esta novela de juego detectivesco, que tiene mucho que ver con la Revolución Industrial, algunos temas que se estaban charlando en ese momento, y hoy, 100 años después del inicio del trabajo de Conan Doyle, del trabajo, bueno, de varios autores que inauguran esta tradición, ves una vuelta a este tipo de ideas del mundo o un gesto de reflexión de lo que ha pasado. No sé si se entiende. Estas tradiciones, ¿crees que estamos ahí, en principio de un nuevo siglo? ¿Vuelven a tener cierta vitalidad? ¿Vuelven por algo? ¿El mundo de redes? Digo, el mundo en el que estamos viendo, la hiperconectividad y demás. La verdad, en general, solamente te podría decir que me parece que hubo siempre una continuidad en cuanto a que resuelven varios casos. Es decir, una vez que un autor crea un personaje de un detective, es bastante común, diría yo, que ese detective reaparezca en varias historias y se crea algo así como un mundo propio de ese que corresponde a ese detective, a su época, a los casos que resuelve, a la metodología. Hubo una explosión sin duda después de Sherlock Holmes y se agotaron casi todas las variantes, incluso Borges y Bioy Casares inventaron un detective que resolvía los casos desde la prisión, ¿no? O sea, se empezaron a dar todos los el detective abogado, el detective ciego, el detective negro, el detective mujer, ¿no? O sea, en fin, el detective en silla de ruedas. Me parece que en ese sentido se creó un género y el género siguió vigente a lo largo de todos estos años. En mi caso particular sí me interesaba pensar algo así como una especie de meta-razonamiento sobre la lógica de lo policial. Es decir, está el detective Dupin, que es puramente lógico, se supone, y luego está Sherlock Holmes, que es lo deductivo experimental, y luego está Poirot, que es el detalle psicológico, ¿no es cierto?, el desliz en las conversaciones. Y yo pensaba cómo tendría que ser un detective en nuestra época. O sea, esa sí fue una reflexión mientras yo escribía Crímenes Imperceptibles. Y a mí me parecía interesante que un detective de esta época estuviera como al tanto de las cuestiones epistemológicas, ¿no? O sea, que pudiera mirar las teorías desde afuera y ver sus limitaciones. Y bueno, se supone que mi detective reflexiona sobre lo que yo llamo la estética de los razonamientos, que es algo que de algún modo lo veo en este mundo de la posverdad. Es decir, cada uno cree lo que quiere creer. Se acabó la idea de, bueno, te voy a demostrar que lo que decís no es así. Bueno, pero eso es tremendamente, porque si hay algo, la verdad que es tan asertivo lo que mencionás, si hay algo que a uno le provoca como lector, como consumidor del género, un placer enorme, pero hablo desde Petrocelli al Murder, She Wrote, a la investigadora del crimen, al padre Brown, es ese momento de iluminación y epifanía donde el detective nos dice, y pasó esto, y ahí no queda lugar a duda. Entonces, ese placer de la novela policial, que es ese momento donde alguien pone un engranaje y lo que parecía que no tenía solución de repente cobra sentido. Vivimos en una época que le ha borrado, que ha suprimido esa posibilidad.
Y eso es tremendo. Sí, eso es pero tremendo. mirá, yo hoy leía en Twitter que una mujer alertaba sobre la cantidad de muertes que había en Boston, mostrando que se había duplicado la cantidad de muertos en los obituarios. El diario había duplicado la cantidad de páginas. Y a continuación le escribían, pero ¿cómo sabéis qué son las muertes por coronavirus? ¿No es cierto? O sea, el que quiere creer... Digamos, el partidario de Trump va a creer cualquier cosa antes de que se estén muriendo 50.000 personas en los Estados Unidos por coronavirus, ¿no? Bueno, y después hay otro tema, que es que o sea, tiene que parecer una cosa, además de ser. Estamos en una... O sea, eso, digamos, lo que puede contradecir un montón de ideas de la lógica, incluso ideas que han sido base para el derecho penal. Hoy las cosas deben parecer además de ser. Nos vamos a Francia, pero no tenemos una foto en redes con la Torre Eiffel, no nos fuimos. No nos fuimos. Bueno, pero digo, la corroboración virtual de lo que hemos hecho es una cosa de loco. O sea, Borges estaría feliz de la vida porque es una especie de distopía en la vida real. Claro, bueno, pero ves todas esta clase de cuestiones que tienen que ver con por qué uno llega a creer determinada cuestión, ¿no? O lo mismo, esto se da en muchos planos. Vas a ver en la novela mía, en Los Crímenes de Alicia, hay también toda una cuestión acerca de qué significa traducir una palabra, ¿no? Llega un antropólogo inglés a una isla de aborígenes que nunca han tenido contacto con el extranjero. Pasa un conejo a la carrera y un aborigen dice Gabagay. ¿Qué tiene que escribir como traducción el antropólogo? O sea, uno podría decir provisoriamente puede escribir conejo, pero se da cuenta de que podría ser Gabagay, podría significar empezó la estación de caza, podría ser la invocación a un dios, podría ser color blanco, podría ser movimiento raudo. Sí, claro. Y lo interesante, porque esto es una especie de dilema de la traducción que planteó Quine, es que aunque se quede todo el resto de su vida en la isla, no tiene modo de saber exactamente, de estar absolutamente seguro de cuál es el significado de Gabagay. Aunque señale cada vez a un conejo, y cada vez que señala a un conejo le digan que sí, que cada vez que él pregunte por Gabagay le digan sí, es eso. Digamos, lo mismo que ocurre cuando nosotros estornudamos y alguien nos dice salud, digamos. Alguien llegado de Marte podría pensar que salud es estornudo es salud, ¿no es cierto? Bueno, ese tipo de dilema de la traducción tiene una raíz lógica muy profunda. Por eso, bueno, esas son las clases de temas que aparecen en la novela. Había una idea también de los antiguos pobladores de América no pudiendo ver las carabelas porque nunca habían visto una. Digo, una vez escuché una historia que lo que decían era que como no podían nombrarlo y desconocían su existencia, no podían verlas. Una idea que tenía que ver con eso, ¿no? Como lo que no se puede nombrar, lo que se desconoce no existe también. Bueno, me hizo acordar un poco a esa idea. Y obviamente Alicia va a tu terreno, ¿no? Porque Alicia es de esos libros que se han estudiado muchísimo en relación a la lógica, leyes de la lógica. Digo, conozco un montón de docentes, incluso de colegio primario, que daban Alicia como lectura o veían la película de Disney para establecer los juegos de lógica, las paradojas, los pequeños juegos de palabra que tenía Lewis Carroll, ¿no? en la obra. Digo, tengo entendido eso y bueno, siendo tu caso, que vos, digamos, estás todo el tiempo utilizando y reutilizando conceptos de lógica de tu trabajo como docente y formador y a la vez como escritor, hay siempre un diálogo. Bueno, Alicia es la obra ideal para hacer esto, ¿no? Sí, a mí igualmente me interesaba por otra cuestión que de algún modo lo descubrí mientras escribía la novela, y es por cierta sensación de angustia que deja el libro, que yo tuve cuando lo leí en la adolescencia. No había entendido demasiado del libro, tengo que decir. Ahora lo releí en una edición anotada por Martin Gardner, que explica una cantidad de cuestiones, es una edición preciosa. Excelente. Sí,
y entonces ahí sí me pareció entender de dónde proviene el elemento como angustiante que tiene el libro, y creo yo que es que Alicia es una niña bien educada, de acuerdo a las reglas de educación justamente victorianas, ¿no? En el por favor, gracias y los ciertos protocolos. ¿Y qué ocurre? Al caer en este lugar extraño, donde se encuentra con todos estos animales, accede a un mundo que es hostil, desquiciado, arbitrario, cruel, donde está en peligro de muerte. Y todas esas normas de la buena educación no le sirven para nada. O sea, ese es el elemento de pesadilla, que ella tiene que dejar de lado de algún modo lo que había aprendido y darse otras reglas, ¿no? Entonces ese tema del seguimiento de las reglas, de qué significa seguir una regla, hasta dónde uno sigue una regla, es también parte de los temas que a mí me interesan. Sobre eso escribió también mucho Wittgenstein, y es parte de lo que está de la discusión filosófica de mi libro anterior, de Crímenes Imperceptibles. Entonces se continúa de algún modo esa discusión también en esta novela. O sea, vos decís que el escrito de él siente la guerra como Alicia siente haberse caído adentro de este mundo. O sea, exactamente, un quiebre de todo el aparato de leyes que la sostenía hasta ese momento, de mandatos, de reglas, ¿no? O sea, y fíjate que Alicia, el libro, termina cuando ella se revela de una forma física violenta, digamos, ¿no? Es decir, cuando se da cuenta de que, bueno, finalmente son cartas solamente y que ella las puede derribar a todas a la vez. Hay algo también que Alicia hace, pero mediando la historia, que es empezar a ser creativa con estas reglas. O sea, encontrarle sistema a este caos. O sea, a pensar sobre la marcha cómo encontrar soluciones para esto que se va planteando, ¿no? Claro, pero todavía de algún modo arrastrando la lógica del mundo anterior. Claro, la lógica anterior, y la ponen como en ridículo. Tiene esos diálogos donde tanto el gato como los otros animales se burlan un poco de ella. En fin, ahí aparece, creo yo que eso corresponde al humor de adulto que tenía Lewis Carroll y su manera de hacer dudar y plantearle paradojas a los niños, que sería la otra dimensión de la novela, ¿no? El costado de pedofilia de Carroll. Hay toda una discusión alrededor de ese tema también en la novela. La novela tiene aquello de buscar una página arrancada en un libro que supuestamente tensa la cuerda en el vínculo que hay con los padres de la Alicia real y el autor de Alicia en el País de la Maravilla, Lewis Carroll. Esta documentación, ¿cuánto investigaste? ¿Lo sacaste del anotado? ¿Leíste un libro particular? Porque hay mucho estudio alrededor de la figura de Lewis Carroll, Alicia la real, digamos, y cómo el nacimiento y el making del libro. ¿Cómo te documentaste? Sí. Bueno, esto fue, yo me habían encargado un prólogo para un libro de lógica de Lewis Carroll que se llama Lógica sin pena. Yo escribí el prólogo y luego quise poner dentro del artículo alguna pequeña referencia biográfica. Me di cuenta de que no sabía nada realmente de la vida de Carroll, más allá de lo que aparece también en otros prólogos. Y bueno, leyendo un poco sobre la vida de él, descubrí este hecho histórico, que es el que da pie para la novela, que es que Carroll al morir dejó sus diarios íntimos en 13 cuadernos, y 4 de estos cuadernos desaparecieron, y en los cuadernos restantes las sobrinas nietas arrancaron algunas páginas que les parecían que comprometían la imagen de Carroll. Pero, como eran muy religiosas, anotaban en un pedazo de papel, en una frase, lo esencial de cada página que arrancaban. Y curiosamente, en el año 94, que es el año posterior al año en que transcurre Crímenes Imperceptibles, en ese año se descubre el pedazo de papel, que arroja una luz extraña, hay que decir, sobre el verdadero motivo de la pelea entre Lewis Carroll y los padres de Alicia, ¿no? O sea, esa pelea había sido de algún modo documentada por Lewis Carroll en una página del diario, y es una de las páginas que arrancan estas sobrinas nietas. Entonces, eso me da pie para pensar en una novela
donde la información sobre esa página arrancada desencadena una serie de crímenes. Para saber un poco, porque yo he visto fotos de la Alicia original y todo esto, el vínculo puntual que tenía Carroll con la familia de Alicia, ¿cuál es? ¿Cómo empieza? Bueno, empieza porque llegan la familia de Liddell, que son los papás de Alicia. Él es el nuevo decano de la universidad. Entonces se establecen en la Universidad de Oxford cuando ya Lewis Carroll era un profesor joven, tenía 30 años. Al principio Carroll le da clase de matemáticas al hijo mayor de la familia. Y en ese momento, cuando él conoce a la familia Liddell, Alice tenía solamente 3 años. Entonces recién después, o sea, Carroll desarrolla toda una relación con el hermano mayor y con Ina Liddell, que es la hermana mayor de Alice, que era una chica muy hermosa también y a la que él le saca muchas más fotos y que aparece incluso mencionada mucho más veces en sus diarios íntimos. O sea, hay una cantidad de entradas donde se refiere a Ina Liddell, que es la hermana. Luego, cuando Alicia se hace más grande, empieza a acompañar a Carroll a esos paseos en el río junto con las otras 2 hermanas. O sea, en general eran las 3, Ina, Alice y Edith, las que iban en estos paseos. Y Alice es la que le pide a Lewis Carroll que escriba el relato de Alicia bajo tierra como un regalo para ella. Entonces, Carroll escribe un primer libro que lo escribe en manuscrito y hace él los dibujos, que se llama Alicia bajo tierra, ese primer relato. Ese ejemplar se encuentra hoy, está en algún lugar. Sí, hay una edición preciosa que hizo la Biblioteca de Londres y cuando uno visita la biblioteca lo puede comprar, pero se puede conseguir seguramente por Amazon. Hay un facsímil, es un libro de tapas duras, yo lo tengo, a ver si te lo puedo mostrar. Atención, estamos por ver, lo voy a ver yo, ustedes no lo van a ver, lo van a escuchar, pero van a ver mi reacción. El maestro Guillermo Martínez, el profesor, tiene, ahí está, bueno, claro. Es un libro precioso, mira, y los dibujos son muy interesantes. Fíjate cómo empieza. Esta es la portada que le dibujó. Más para el costado, ponlo más para el costado porque está fuera de cuadro, no lo llegué a ver. Un poquito más para, ahí está, sí. Muy bien. Mirá los dibujos que hace, por ejemplo. Te voy a mostrar algunos de los dibujos para que veas cómo él pensaba. Acá está la Alicia cuando se estira. Más para el costado. Ahí está. Espectacular. Espera, te voy a mostrar los animales que dibuja, que son... acá está cuando se está por ahogar con sus lágrimas. Yo no sabía que era tan buen dibujante. Es un dibujante extraordinario. Y fíjate lo que es la carrera de animales. No, muy bueno. Muy bueno. No, es extraordinario. Por eso también tuvo ciertos problemas. Mirá, fíjate qué hermoso es. Cuando estaba boca arriba. No, hermoso. Y él la dibujó Alicia. Esa es Alicia. Yo recuerdo la foto. Esa es Alicia. Y después, cuando él tuvo algunos problemas con Tenniel, porque no le convencían del todo los dibujos de Tenniel. Y él mismo era dibujante también. Entonces... ahí hubo algunos roces. Además, Tenniel era un poco lento para enviar los dibujos. Es muy interesante toda la época, porque Tenniel era el dibujante de la revista donde trabajaba también Dickens, así que fueron contemporáneos. Metió a Alicia en los 2 libros. ¿Y se metió él? ¿Él es algún personaje para vos? ¿Carroll es alguno? Sí, por supuesto. Sí. Él era un poco tartamudo. Y hay un pájaro, que es el pájaro Dodo, que es como un ave particular de la zona de Oxford. Y él es el personaje del pájaro Dodo. Están... cada uno de las hermanas era uno de los animales, ¿no? Y ellos era como una parte del chiste, del juego entre ellos. Cada uno
identificaba con un animal. La pregunta y la tensión que siempre subyace en estas obras, porque también en la versión anotada de Peter Pan aparece esta idea de que Peter en realidad es el villano y que mata a los niños y que en el limbo ese, en la Tierra Nunca Jamás, son chicos que murieron, bueno, todo aquello, ¿no? Que se cuenta según quién lo esté interpretando. Alicia ha generado, desde la versión de Disney en adelante y mucho tiempo, una fascinación enorme en un montón de chicos alrededor del mundo, en grandes. Digo, es una lectura y una película seminal que ha tenido miles de desprendimientos, variantes, influencia. ¿Vos crees que todo este contexto terrible en algún punto, digamos, que tiene que ver con una especie de sublimación de un vínculo con una nena de un tipo grande, está o es algo que hay que escarbar mucho para encontrar, sin hacer una lectura moral? Es simplemente decir, che, ¿cómo puede ser que esto pasó y atravesó décadas, un siglo? Bueno, esa de un modo es toda la discusión que hay en mi novela. Es decir, hay diferentes maneras de ver este asunto, ¿no? Por un lado, más allá de cuál hubiera sido la relación pedófila de Carroll o hasta dónde hubiera escalado, etcétera, eso no tiene por qué aparecer como rastro en el libro, ¿no es cierto? Te voy a dar otro ejemplo. Hay una novela para mí extraordinaria de Thomas Mann, Muerte en Venecia. Sí, claro. Bueno, hay toda una relación como también de amor hacia un adolescente, sí, que parece tener una componente homosexual, pero a la vez podría ser simplemente como la añoranza de una persona que está en las últimas etapas de su vida por la juventud perdida. O sea, hay un vínculo, hay una línea muy delgada que no llega a ser del todo sexual la forma de tratamiento de Tadzio, digamos. Vos me decís Muerte en Venecia y yo te digo Moby Dick, porque en tal caso el vínculo de Ahab con la ballena y el final es muy similar. Son mitos que en su construcción y en sus finales, cuando finalmente elige, ¿no?, el profesor de Muerte en Venecia quedarse en Venecia, ¿no? El final ese donde uno sabe que lo que está asumiendo por ese deseo es su propia muerte, y son esos finales, claro, de la obsesión. Venecia Rojo Joaquín, te digo, de Daphne du Maurier, Don't Look Now, también es la obsesión, el día que abro la puerta me pegan el tiro, era mi muerte. Claro. Tiene tantas variantes. Ahora, sí. Sí, pero ahora, cuando vos analizás, yo no sabía, al leer por primera vez Muerte en Venecia, yo no sabía que Thomas Mann había sido homosexual, a pesar de que él tuvo un matrimonio, hijos, etcétera, y había tenido una vida homosexual secreta, digamos. Ahora, una vez que tenés esa información, no podés leerlo igual. Vos podés... Claro, te puedes aplanar totalmente la lectura de Muerte en Venecia y contarla, como un viejo homosexual, ¿no? ¿Entendés? Por eso te digo, no necesariamente la información biográfica arroja luz, a veces aplasta las posibles interpretaciones de un libro. Sí. Estamos reduciendo a una arista de la personalidad de Carroll, algo que a lo mejor tiene que ver con 9 cosas de la personalidad de Carroll o 9 posibilidades para nosotros. Exactamente, eso es lo que yo trato de decir en la novela. Claro. Por eso en mi novela hay una hermandad de biógrafos. O sea, no hay un biógrafo. Cada biógrafo tiene algo así como una faceta de un prisma. Y entonces se discuten varias posibilidades. Te voy a decir sobre el tema de la pedofilia, porque pongo sobre la mesa los argumentos del fiscal y de la defensa, digamos. En el libro, parte del asunto es que el propio lector tiene que ver cómo pesa cada cuestión. Claro. Pero, por ejemplo, Carroll hacía sus fotos de niñas desnudas delante de los padres, después les enviaba los negativos, las hacía totalmente públicas, eran como un orgullo para él. Estaba ligado al arte de la pintura, la fotografía cuando empezó estaba muy ligado a la pintura y la fotografía de desnudos era comprada por la realeza. Las niñas se casaban a los 12 años, entonces se prometían a los 11. Entonces había una especie de mirada
muy extraña, ¿no? Donde la infancia ya era también en parte pubertad. Entonces, bueno, hay una cantidad de atenuantes por un lado y de elementos, sí, para sospechar por otros, ¿no? O sea, que también se menciona en la novela. ¿Qué edad tenía Carroll cuando escribió Alicia? Tendría, déjame pensar un poco, 37 más o menos, 36, 37. Claro. Es increíble también cómo, y esto se ve en tus novelas, el ámbito académico parece ser un canvas o un lugar o un universo infinito para estos personajes, para estas tramas tan apasionantes donde personajes inteligentes, personajes que piensan, que deducen, que tienen que trabajar y que hacen trabajar al lector también, que lo invitan a sus propios pensamientos, están todo el tiempo en ese péndulo, ¿no? Entre la posibilidad de arribo lógico, de razonamiento, la capacidad de intuir, de deducir, y por otro lado, lo que sienten. Es como, quizás sea la gran tragedia, o sea, es como, se puede hacer una biblioteca completa solamente con esa tensión entre lo que siento y entre lo que sé y entiendo, ¿no? Claro, para mí, bueno, esto que decís es para mí lo fundamental en mi escritura. O sea, a mí me interesan los personajes que piensan. Si yo te dijera, a mí, suponete, con todo lo que se los critica a Cortázar, a mí hay algo que me gusta de los personajes de Cortázar, que son todos personajes como interesados en pensar, en la cultura, en el conocimiento, etcétera, ¿no? O sea, y a mí me interesan esa clase de personajes, que sean personajes que de algún modo tengan cierto trato también con los libros, además de con personas, que estén esos dos planos, el plano, como vos decís, de el drama, la tragedia, lo que se va desenvolviendo por la vida, por los hechos vitales, y a la vez un plano de reflexión que tiene que ver, ya sea con la lógica, con la literatura, con la matemática, en fin, que los personajes a la vez estén inmersos en cierta búsqueda del conocimiento. Yo creo que siempre está esos juegos, ¿no? Uno piensa que la inteligencia, que el ejercicio de la inteligencia, no hablar de la inteligencia como don, sino como algo a entrenar, a estimular, el valor de la inteligencia puede salvar. Hay una frase preciosa de Fowell que dice: yo creo mucho en las palabras, muchísimo, y las respeto a todas. La palabra justa en el momento indicado puede hacer dudar al hombre que te va a pegar un tiro, dice Fowell. Y digamos, si hay en esa idea del poderío de la intuición o de mantener cierta cordura que parece ser un salvavidas en medio de la locura muchísimas veces, ¿no? La idea de que aquello que se puede reflexionar puede encerrar. Mario Lebrero también decía: yo a veces lo que trato de hacer cuando estoy muy preocupado es liberar el camino para que aparezca la solución, porque a veces yo mismo estoy entorpeciendo la capacidad de que se revele esa respuesta, ¿no? Sí. Bueno, gran parte de la literatura, del trabajo en literatura, para mí tiene que ver con lo que yo llamo la lucha contra el lugar común. ¿Esto qué significa? Cada vez que vos tenés que escribir una escena, te vienen a la cabeza muchas maneras en que has leído escenas similares en la literatura o que las viste en películas, etcétera. Y tratar de lograr arrancar algo más de sentido, algo de paradoja, algo más de intensidad. O sea, me parece que por ahí es el camino en que las palabras son más que palabras, justamente. O sea, tenés que lograr hacer con las mismas palabras de siempre algo así como un ámbito, una atmósfera en donde cada una pese de manera diferente, ¿no? O sea, hay que crearles un ámbito distinto a las palabras y una cierta atmósfera para poder cambiarles algo del sentido que tienen en el uso más llano del idioma o en el uso cotidiano. Ese es un gran trabajo, ¿no?, que uno tiene que hacer en la escritura. Cuando se habla de la cuestión del lenguaje, para mí pasa por ahí, no pasa tanto por la sofisticación del vocabulario o por la palabra justa. Más que la palabra justa, te diría la palabra en la atmósfera lingüística justa.
Bueno, acá tengo el cartel de Vértigo y pensaba que ahí tenemos un final, uno de esos finales que modela justamente tensiones, ¿no? Scotty se cura el vértigo, pero de alguna manera, entre comillas, la mata a ella, digamos, la empuja, termina empujándola a él, ¿no? A Jill, ¿no? Que le había personificado a la señora asesinada, pero digo, qué increíble cómo, bueno, después lo va a reutilizar Brian De Palma en Blowout, esta idea de el personaje que tiene la misión intelectual y el amor o las pasiones, y de repente logra ese final perfecto, donde que también pasa en Crímenes Imperceptibles, ¿no? Que tiene dos finales, que hay dos cuerdas que van entrelazándose. Claro, pero fíjate que tiene que trabajar bastante Hitchcock para dar justamente las medidas de la angustia y para dar, tiene que sembrar primero, para que cuando llega el momento en que se asoma, no pueda contra lo que es su fobia, ¿no? El vértigo que tiene. Es decir, eso hay que trabajarlo para que cuando llega el momento juegue el papel dramático con toda la fuerza que se necesita. A eso me refiero con que hay que crear un ámbito, ¿no? Lo mismo yo cuando doy clases en la maestría les digo lo mismo respecto a las malas palabras o a los insultos. Si empiezan a deslizar malas palabras porque así se habla, digamos, con una especie de misión naturalista, bueno, la gente habla así, por lo tanto en la literatura yo también escribo así. Cuando llega el momento en que necesitan una mala palabra realmente dura para quebrar un clima, para que suene, para que tenga el efecto de un martillazo, ya no la tienen, o sea, ya las gastaron. Entonces, contra la tesis de Fontana Rosa siempre les digo, más que en libertad, en todo caso en libertad bajo vigilancia las malas palabras, para poder usarlas con toda la fuerza cuando llegue el momento preciso. ¿Cómo trabajar las pistas para el lector? ¿Cómo se trabaja? Digo, no te estoy pidiendo como si fueras un mago que me diga los trucos, pero ¿cuál es la manera en que yo, digamos, dónde están las pistas? ¿Vos sabés dónde están las pistas? ¿Intuí dónde están las pistas? ¿Se trabaja ingeniería inversa? ¿Cómo trabaja? Y algunas aparecen a medida que uno escribe. En general yo trabajo sé más o menos cuál va a ser la solución final, digamos, el orden lógico que va a emerger hacia el final y que tiene que estar de algún modo oculto para el lector. Entonces, en general lo que trabajo es con tres versiones, ¿no? Una versión que es la que se cuenta, la que el lector recibe a medida que lee, el orden secuencial de los hechos. Una segunda versión que se insinúa y que está deslizada, digamos, para el lector astuto o ansioso que quiere inmediatamente saltar hacia el culpable. Claro. Y una que no es ninguna de esas dos. Es decir, trabajo con tres versiones. Esa es un poco la forma. Sabés que hay un prólogo de Borges que dio lugar a la idea de Piglia del cuento como dos historias. Y en ese prólogo Borges dice, como el lector contemporáneo ya es un lector avisado, hay que contar una primera historia y llevar oculta una segunda que es la que se revelará al final, ¿no? Eso lo comenta Borges al pasar en el prólogo de para un libro. Y yo creo que en este momento hay que pensar más bien en tres historias, ¿no? Porque dos historias ya no son suficientes. Borges ensayaba también una especie de idea de lo que era la novela policial perfecta. ¿Te acordás que decía que era aquella donde, no me acuerdo la ecuación que postulaba, pero tenía que ver con la posibilidad del lector de descubrir el crimen o la imposibilidad de hay una frase que lo cuenta muy bien y no quiero citarlo mal, pero tiene una especie de idea de qué debe ser el relato policial perfecto. Bueno, él decía que nunca había escrito una novela, pero si alguna vez propusiera escribir una, sería una novela policial. E imagina, y creo que a esto te referís vos, sí. Imagina una novela en la que, digamos, se cierra la novela con una explicación que satisface a la policía y que parece la explicación final,
pero el lector, Ahí está. por alguna pequeña acción de uno de los personajes al final, el lector se da cuenta de que no es la solución en la que cree la policía, sino que la solución es otra que solamente él conoce como lector, ¿no? Uh-huh. Bueno, recuerdo también... Esa es la idea de novela policial en la que él había pensado. Recuerdo también, hablando de novelas policiales y de la controversia que causó en su tiempo, la que muchos consideran quizá la novela más interesante de Agatha Christie, que es la de Rogelio... ¿Cómo se llama? La muerte de Roger Ackroyd. Ahí sí. Está, exactamente, que rompe el canon. El asesinato. Claro. El asesinato de Roger Ackroyd. Exactamente, rompe su canon y entre comillas traiciona al lector, porque utiliza... no queremos, bueno, pero ya está, no sé, si no la leyeron, no la van a leer, la idea del narrador poco confiable y finalmente quien me estaba contando la historia era, digamos, el punto de vista está alterado. ¿Cómo lo tomas eso? Digamos, ¿te parece una traición? ¿Te parece válido estéticamente? ¿Es repartirse las cartas a uno mismo si es el mago? Yo siempre reivindico a Agatha Christie como la que pionera en lo que yo llamo la gramática del relato policial, en el sentido de que agotó todas las variantes ella. Es decir, la miro desde ese punto de vista, como una escritora que escribió la novela en donde todos son víctimas, ¿no es cierto? 10 negritos. La novela en donde todos son criminales, el crimen de Expreso Oriente. La novela en donde el asesino es el policía, la novela donde el asesino es el narrador, la novela donde... O sea, si vos analizás todas las variantes prácticamente creo que quedó una sola que después la hizo Gombrowicz, que es la novela en donde la investigación desemboca en el asesinato. O sea, primero está la investigación y después el cadáver, en vez de primero el cadáver y después la investigación. Bueno, Crímenes Imperceptibles, no te digo qué es eso, pero es un juego de variante donde también hay una cuerda. Tiene algo de eso. Que tiene algo de que ver con eso. Lo que te quiero decir es que desde ese punto de vista me parece extraordinaria el crimen de Roger Ackroyd. Sí, me parece que toda novela policial tiene que transgredir en algo, ¿no?, las leyes del policial. No necesariamente en todo, lo que sería imposible y sería un relato informe. Borges decía que el policial vive de la delicada infracción de las leyes. Esa es la palabra que él usa, ¿no? Bueno, la delicada infracción de las leyes. Muy bonito. Yendo a la posverdad, que es un tema que decías que está volcado un poco en la novela, y un tema que me imagino que para la lógica, para el estudio de lo que es la realidad, la percepción, la discusión, hoy, digo, a veces leo textos de Yufo Berardi que habla mucho del siglo XXI, la búsqueda del sentido, la pérdida del sentido y demás. ¿Cómo, digamos, qué se enseña? ¿Cómo se vuelve sobre lo que era en el siglo XX ideas de la lógica, muchas de las cuales decimos fueron base para el derecho, para el arte y demás? Hoy, somos avatares, que somos vos y yo, pero también somos un usuario de esta cuenta y de esta otra y la fotito y por ahí. ¿Cómo se maneja eso? No, yo no sé cómo lo maneja cada uno en su ámbito. A mí me parece que la crisis epistemológica tiene sus gradaciones. Es decir, yo me eduqué como científico y para mí como científico las leyes tienen un rango de aplicación. Entonces, en cada rango vemos qué significa la certeza, la incertidumbre, etcétera. Es decir, por decirte algo, acabo de leer con bastante indignación un artículo en donde se describe un experimento más o menos conocido de la física cuántica para llegar a la conclusión de que no hay realidad y la realidad es solamente lo que observamos. Bueno, eso tiene un sentido dentro de ese ámbito tan restrictivo del experimento en el mundo subatómico. Ahora, el sol sigue saliendo por el este y se pone por el oeste. Si vos querés mandar un avión, ¿no? Me haces acordar a cuando Kevin Costner, haciendo del fiscal Garrison, dice: en un laboratorio un elefante puede colgar de una margarita en un risco, cuando trata de explicar la bala mágica, le dice, pero esto, digamos, dice, porque en un laboratorio lo demostraron, y él habla de otra cosa, dice, no me vengan con eso, está hablando del juicio. O sea,
falta decir cuáles son las condiciones de borde de la ley, ¿no? O sea, bueno, es decir, esto vale dentro de esta situación muy particular. Lo mismo con la curva de la epidemia, o sea, es una curva exponencial hasta cierto punto, porque no puede ir más allá de la cantidad de gente que hay en cada país. Perfecto. Entonces, en algún momento cambia la curva y deja de ser exponencial y se empieza a mesetar. La gracia es que no llegue a empinarse en un periodo de tiempo muy corto. Ahora, las leyes, esto que mencionás, ¿favorece a la justicia o a la injusticia? Quiero decir, este tipo de juegos, entre comillas, no digámosle juego, digámosle modo de encarar la realidad o pararse frente a la realidad. Para mí, las generalizaciones mal hechas siempre tienen un contenido político por detrás. Claro. Es decir, porque hay una intencionalidad político ideológico, ¿no es cierto? Es decir, cuando vos sacás a un fenómeno del ámbito en el que se produce y lo querés transportar para hacer pesar tu opinión en otro ámbito, ya ahí estás haciendo una utilización ideológica. Claro. Puede ser una utilización ideológica correcta, noble, si el transporte es riguroso. Ahora, si vos vas a venirme con un ejemplo de la física subatómica para convencerme de que da lo mismo cuidarse en la cuarentena o no cuidarse, porque total la realidad no es lo que cada uno dice, bueno, es una extrapolación totalmente absurda. Uh-huh. Entonces, por eso te digo que me parece que la formación científica es importante no tanto por los contenidos de cada ciencia en particular, claro, sino por esta clase de precauciones que suelen tener los científicos al acotar los enunciados. Esto vale en qué rango, ¿no es cierto? Perfecto. Y en darse cuenta de que cuando cambias el rango tenés situaciones muy diferentes. Genera una ética por default. La formación, o sea, vos dirías eso, hay una ética que viene defaulteada en la formación científica. Claro, hay una especie de prudencia en no sacar conclusiones más allá de ciertos límites, ¿no? Para no decir cosas que, bueno, pueden ser disparates. Eso no exime que los científicos digan disparates también, por supuesto, pero... Está el de pelo largo, está ese de pelo largo que parece un hippie de lentes que está diciendo salga todo el mundo a la calle que así lo matamos al virus. Bueno, esa era un poco la teoría de Boris Johnson, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos, en el Reino Unido, la idea esa cuando no se sabía la letalidad del virus. O sea, es una idea, por eso te digo, de nuevo, no es una idea absurda. Claro, si el virus no hubiera sido tan letal. De nuevo lo mismo, es una de las variantes que toman en cuenta los epidemiólogos. Uh-huh. Pero bueno, después tuvieron que dar marcha atrás, ¿no es cierto? Porque espero cruzarte pronto para que esté firmado también. Tengo todos los tuyos firmados. Una vez te hice un firmado en masa. Te aproveché de tenerte cerca y me firmaste como 8 in a row. Así que era en un momento, primero leído, después firmado. Quería preguntarte, el primer personaje que te viene... última pregunta, pero así como un juego. Personajes que admires su inteligencia, no tuyos. Personajes que hayas leído que digas, eso es un personaje inteligente, bien escrito, que lo admiro, que veo la forma de razonar que tiene y es luminosa, es espectacular. ¿Qué personajes te gustan? Inteligentes. Bueno, yo tengo, por supuesto, como lector en la adolescencia de Sherlock Holmes, una primera referencia sin duda es Sherlock Holmes como un modelo del pensamiento misterioso, inesperado y algo oscuro, ¿no? Porque Sherlock Holmes tenía esa cuestión también de consumo de opio, etcétera. Ese sería un personaje. Y luego hay algunos personajes de Henry James que también no es que sean intelectualmente sobresalientes, pero piensan con muchas minucias en cuestiones de sentimientos, de culpa, de consecuencias de sus actos. Entonces, esa manera de pensar de los personajes de Henry James a mí me resulta muy atrayente, porque es una especie de mundo no explorado, es el mundo de
las vacilaciones de la inteligencia, ¿cierto? O sea, todas las consecuencias que puede tener un acto. Luego otros, bueno, también Poirot tenía algo interesante, pero no era tampoco tan intelectual Poirot, sino lo que tenía de interesante era detectar justamente aquellos como deslices en las conversaciones vulgares, ¿no? O sea, era como si tuviera otra materia. Uh-huh. Y bueno, eso también me parece interesante como manera de pensar. El detalle como falla, o sea, el detalle que hace fallar al personaje, al otro, sí. En la gente que habla demasiado, ¿no? Aquello que se dice sin querer en una conversación casual. Es otra manera de procesarla o de funcionar de la inteligencia. La inteligencia aplicada a la observación aguda del habla vulgar, digamos, ¿no? Ese sería el método de Poirot. Después estaba el que charlaba con la mujer a la noche cuando estaba cocinando, que la mujer le hacía preguntas y ahí terminaba dándose cuenta el crimen. Sí, hay otro personaje un poco diferente, pero bueno, para mí también fue muy interesante, que lo leí en una novela que en su momento fue algo así como un bestseller, se llama Sinué el egipcio, y es el personaje de un médico en el antiguo Egipto, y ahí lo interesante era una mentalidad que estaba más avanzada que la de la época, ¿no? Entonces eso también es los conflictos que tenía alguien que tenía un pensamiento más adelantado que la época que le tocaba vivir. Entonces me gustó mucho también ver esa especie de lucha de la inteligencia con una época más atrasada. Bueno, la verdad que una conversación espectacular. Insisto, voy a ver cuándo tengo este libro firmado. Y muchas gracias como siempre. Siempre es un placer charlar de todas estas ideas que para mí tienen muchísima luz y que de algún modo, hablando de todo esto, hablamos del mundo que estamos viviendo. Bueno, gracias a vos, Sebas, y bueno, espero que nos veamos pronto antes de la próxima novela y apenas termine todo esto. Por favor, querido profesor, un abrazo grande.